Infinitos y sus encuentros, o encuentro infinito, entre el silencio y el ruido. Érase una vez una pequeña niña que había encontrado un lugar muy chiquitito, resguardado dentro de sí misma. ¡Qué espanto! Hay silencio, un silencio que no pena, aunque parece que peque para muchos. En los límites del silencio está su vida, lo verdadero de ella. Para trascenderlo había que empezar a andar, abrirse paso en la maleza, derruir creencias, atizar viejos amores, recomponer piezas, reparar heridas rotas. Y mientras andaba, su garganta se cerraba, la saliva no transitaba y un suspiro emergía mientras observaba. Había un límite entre el silencio y el ruido, había un límite. Queriendo pronunciar no pronunciaba, queriendo exclamar no exclamaba, apenas expresaba, queriendo decir no decía nada. ¡Habla, habla!, le exigían. La inmensidad del silencio era lo único que se escuchaba. Y de repente se hizo grande. Miró hacia atrás y pasaron 35 años y comenzó a observar que su vida era otra. Había penetrado la barrera del silencio. Se había transportado entre las moléculas del ruido, había exclamado a toda voz la verdad de su apariencia, la mentira, que unos muchos infundieron, conspiraron y mecieron en su entorno para despistar y confundir de quién en verdad era ella. Y mirar ese pasado, una vez más, supuso un suspiro, hasta que miró hacia su derecha y había un hombre, en el cual, en un sentido, al igual que en su camino recorrió en paralelo, aunque a diferencia de ella frente a un freno que se llamaba el no oír. El no oír por un oído. Le propuso un camino incierto, donde en ese gran silencio del no oír, su límite era huir, huir del silencio. Porque permanecía en el ruido y hacía ruido, que perduraba y hacía eco, en cada paso y en su entrecejo, para poderse sentir vivo. Si no lo hacía, no suspiraba. Sus límites, el de ellos, eran inversos. Sus límites, el de él, eran el sosiego que a ella le seducían, y los de ella eran el consuelo que le seducían a él. Ambos se tomaban de la mano, y había un hueco, siempre había un hueco, un hueco, un hueco. Cuando miraban en su entrecejo se podían ver las formas que menguaban las diferencias. Tanto él como ella podían verse entre dos círculos. Mientras uno avanzaba y daba el paso, el otro debía quedarse. Y mientras el otro se quedaba, el que avanzaba debía esperar al otro. Y en ese andar y en esa pausa iban los dos tomándose de la mano. Mientras había uno que debía vencer el miedo al ruido y derribar la barrera que lo enfrentaba en el silencio, entre el silencio y el ruido de la muchedumbre. Ese era ella. Mientras el otro, a la inversa, debía proponerse callar y hacer silencio, escuchar y traspasar esa barrera que lo hacía permanecer dentro de un constante ruido y atropello, para entrar en la dimensión del silencio en donde se encontraba ella, y este era él. Y como ella, de ese silencio debía salir, aunque lo amaba, al transitar las fronteras que la jalaban a la evolución de encontrarse, desde el silencio hacia el ruido, aún en un infinito objetivo ambos se iban entrelazando. Y en algún punto se encontraban, en la línea divisoria entre el silencio y el ruido, en el que se encontraba ella y en el ruido y el silencio, en el que se encontraba él. Ella debía hablar y expresar lo que él debía escuchar de ella, y él debía callar y escuchar lo que ella pudiera hablar y decirle a él. Y en ese vaivén la comunión emergió y el amor místico y sagrado permaneció. Tan solo ella hablando y tan solo él escuchando y ambos lográndolo, cada uno trascendiendo sus límites y realizándolo desde su corazón.